Hemos hablado mucho de los cristales y los cálculos formados de calcio porque la mayoría de los cálculos están compuestos de esta forma, cercano al 80% de los casos, y vamos a ver cómo se favorece la formación de estos cálculos. Hay tres mecanismos principales. Uno es absortivo, tiene que ver con la absorción intestinal del calcio. Otro es tubular, que está asociado a la reabsorción tubular del calcio, y la resortiva, que está ligado al metabolismo del calcio y a nivel hormonal como de la resorción ósea. Respecto de la absortiva, tenemos que la excreción del calcio depende de la ingesta de este elemento, ya que hay canales que de manera pasiva van a absorber el calcio. Es decir, a mayor ingesta, mayor absorción habrá por este tipo de mecanismos. Y estos son canales que están en los enterocitos. También hay un mecanismo activo, está regulado de manera hormonal por la parotormona, también por la vitamina D y el calcitriol. Cualquiera de estos mecanismos, estas proteínas que fuesen mutadas o tuviesen algún problema, van a afectar en la absorción del calcio a nivel intestinal. Puede haber una hiperabsorción intestinal, ya sea por la mutación de estos canales, o el aumento del calcitriol, o la hipersensibilidad al calcitriol, en el caso de estos transportes activos. O también puede haber un aumento de los receptores de la vitamina D, que también podría explicar la hipercalciuria idiopática. Es una de las teorías. La hipercalciuria idiopática es bastante común y no se sabe cuál es el motivo que genera este aumento del calcio, y puede ser de tipo absortivo. También tenemos las tubulares asociados a tubulopatías, a hipofosfatemia, que también afecta la reabsorción de calcio a nivel tubular, y la acidosis. El calcio, que no está ligado a proteínas plasmáticas, filtrado en el glomérulo, pero se debiese reabsorber en el túbulo contorneado proximal, cerca de un 60%. Entonces, cuando hay tubulopatías, se altera esta reabsorción y se produce, por lo tanto, la hipercalciuria. Cuando hay hipofosfatemia, estimula la síntesis de calcitriol, por lo tanto, aquí hay una mezcla entre un problema tubular respecto de la reabsorción y además con hormonas como el calcitriol, que está teniendo una regulación a ese nivel. Por lo tanto, cuando hay hipofosfatemia puede haber hipercalciuria. Por otro lado, el pH urinario es muy importante, ya que la alcalosis permite aumentar el tránsito de calcio, ya que recluta vesículas que dentro tienen canales que permiten el paso del calcio por el epitelio tubular. Mientras tanto, que cuando hay una acidosis, disminuye la reabsorción, aumentando la calciuria, ya que no se están reclutando estas vesículas. Más bien hay una inhibición y hay menor cantidad de estos canales. Cuando se trata de una hipercalcemia, hipercalciuria resortiva, esto tiene que ver con la resorción ósea y un defecto de la mineralización de los huesos. Entonces puede ocurrir por hiperparatiroidismo. Esto puede ocurrir cuando hay algún adenoma en estas glándulas, lo que generaría hipercalcemia y fosfaturia. Cualquier tipo de desequilibrio de ácido-base, cuando hay acidosis tubular renal, se genera también un problema resortivo. Y también se ha visto que con aumento de citoquinas que estimulen los osteoclastos, también va a aumentar la resorción ósea y va a generar que se libere más calcio hacia la sangre, y por filtración glomerular llegue este calcio al riñón. Las hipercalciurias absortivas son bien importantes porque son las más comunes. Depende del tipo, se hace un manejo adecuado para el tratamiento. Cuando son de tipo 1, están relacionados con la absorción intestinal. Por lo tanto, aquí se encuentra una mayor absorción intestinal del calcio, pero es independiente de la dieta. O sea,
si se le quita el calcio a la dieta, no se ve una mejoría en el calcio medido en orina. Y esto se observa cerca de un 15% de los pacientes. Por lo tanto, el manejo tiene que ver más bien con medicamentos como las tiazidas. Cuando es de tipo 2, esta es la menos complicada y tiene que ver con la ingesta de calcio. Por algún motivo las personas tienen mucha absorción del calcio de los alimentos, pero restringiéndolo se disminuye y se evita este riesgo de litiasis. Y en la de tipo 3 es secundaria a la pérdida renal de fosfato, por lo tanto estimula la síntesis de vitamina D, el calcitriol, y por lo tanto esta desregulación aumenta la absorción intestinal del calcio, provocando todo lo que ya hemos visto de la hipercalcemia y la hipercalciuria. Aquí vemos como en resumen la hipercalciuria resortiva, que está asociada al aumento de la hormona paratiroidea por una alteración de la glándula como un adenoma, produciendo una hipercalcemia. Y la renal, que tiene que ver con un problema intrínseco en el túbulo renal, generando la pérdida del calcio. No se puede reabsorber correctamente. Esto puede ser por problema en el asa de Henle o en el túbulo proximal, que son dos sitios en donde el calcio es reabsorbido de manera importante. Y también puede estar relacionado a alteraciones de las hormonas paratiroideas, que como vimos hay algunos canales que están regulados por esta hormona. Como otro compuesto importante, el oxalato está presente normalmente asociado al calcio, donde se unen y precipitan, y por lo tanto el oxalato es un factor promotor de las litiasis. Este oxalato puede aumentar ya sea por motivos intrínsecos como las hiperoxalurias primarias, que son defectos más bien del metabolismo en el hígado del oxalato, o por hiperoxalurias secundarias. Dentro de las hiperoxalurias primarias hay de 3 tipos, dependiendo de cuál enzima es la afectada en el hígado. Estas patologías son muy poco frecuentes y pueden ser hereditarias. Por otra parte, están las hiperoxalurias secundarias, que sí son más frecuentes y dependen de 3 causas. Pueden ser por causas entéricas, que tiene que ver más bien con la malabsorción en el intestino, por ingesta o intoxicación de distintas sustancias, y también hay otras causas como enfermedad crónica del páncreas, vías biliares, deficiencia de vitamina B6, infecciones fúngicas. Las entéricas son un factor importante, ya que la mala absorción por distintos motivos provoca la hiperoxaluria. Por una parte, cuando hay menor absorción de los ácidos grasos, el ácido graso queda en el lumen y atrae al calcio. Por lo tanto, el oxalato queda libre sin asociarse al calcio y puede absorberse de manera más fácil, y luego llega a la orina también como un oxalato que viene solo, y en la orina se une a partículas de calcio que estén en la solución, y esto entonces genera oxalatos de calcio, que si están en muy grandes cantidades se sobresatura la orina y precipita. Por otra parte, el problema de la mala absorción es que queda bilis en el lumen. La bilis tiene la propiedad de hacer más permeable el colon al oxalato o a moléculas pequeñas como el oxalato, entre otras. Por lo tanto, también puede generar una hiperoxaluria. Dentro de estos problemas entéricos está la enfermedad de Crohn, resección del intestino delgado, síndrome de Lassa o bucle ciego. Puede también ocurrir por bypass ileal y ayuno ileal. Y en el caso de las intoxicaciones, estos elementos aumentan el oxalato en la orina. En el caso de la vitamina C, esta promueve la excreción del oxalato en el riñón, en los túbulos. El caso del etilenglicol provoca más bien un problema a nivel hepático. Aquí en los sedimentos urinarios podemos ver con frecuencia los oxalatos de calcio, pero monohidratados. Este tipo de cristales son más bien raros. Vamos a ir revisando en las próximas clases
pero una intoxicación puede generar un riesgo de litiasis. Y también hay medicamentos que provocan una alteración del oxalato intestinal, por ejemplo los antibióticos que desregulan la microbiota, pudiendo disminuir la cantidad de bacterias que son capaces de metabolizar el oxalato. Por lo tanto, hay más oxalato disponible y es absorbido. Y las otras causas que ya fueron mencionadas. ¿Qué ocurre con la hiperoxaluria dietaria? Porque principalmente hablamos de enfermedades primarias o secundarias, pero respecto de la dieta no es tan habitual que pudiesen generar una hiperoxaluria. El riesgo no es muy grande, pero eso no quiere decir que no exista. Puede ocurrir. Hay alimentos que son ricos en oxalatos, como son las espinacas, el chocolate y las almendras, y se ha visto que hay una mayor cantidad de oxalato en la orina cuando estos alimentos no se consumen con otros que contengan calcio. Esto debido a que cuando el calcio está presente en el lumen se asocia al oxalato en el intestino y se forman los oxalatos de calcio en el intestino. Por lo tanto, no se van a formar en la orina, sino que van a quedar solo a nivel intestinal. Ahora, si no asociamos estos alimentos ricos en oxalato con calcio, el oxalato va a ser absorbido, va a llegar a la orina y en la orina va a asociarse a moléculas de calcio, generando oxalato de calcio, pero esta vez en la orina. La microbiota también es importante. Como lo mencionaba, hay bacterias que son capaces de metabolizar el oxalato. Tenemos aquí el ejemplo de la Oxalobacter formigenes. Y cuando hay un desbalance de la microbiota, ya sea por antibióticos o la alimentación o cualquier otra causa, pudiesen disminuir estas bacterias y por lo tanto haber más oxalato disponible para ser absorbido. Por otra parte, el citrato también es muy importante para las litiasis cálcicas. Como vimos anteriormente, el citrato es un potente inhibidor de la cristalización y el citrato puede ser alterado en sus concentraciones por distintas causas. Anteriormente había mencionado que el citrato es un ácido hipercarboxílico. La gracia de este compuesto es que a pH fisiológico se encuentra como un anión. Al estar como anión, entonces puede atraer moléculas como calcio, magnesio y sodio, y también fosfatos de calcio. Por lo tanto, pueden evitar la precipitación espontánea de los oxalatos de calcio. También la nucleación por urato monosódico y la agregación de cristales preformados de los oxalatos de calcio. El citrato es endógeno y se produce principalmente del ciclo de Krebs, por lo tanto, cualquier célula que forme energía puede formar citrato, pero principalmente está siendo formado en los huesos, en el hígado y los músculos. Y los órganos que más utilizan el citrato son el hígado y el riñón. ¿Qué factores van a afectar al citrato? Una de ellas es el pH. Nuevamente el pH aparece como un elemento muy importante de las cristalurias. Cuando hay un pH más ácido, hay menos secreción del citrato, por lo tanto no hay suficiente citrato en la orina. Así que el citrato va a disminuir en las acidosis tubular renal de tipo 1, en las hipocalemias también porque intracelularmente hay acidosis, las células tubulares, el uso de tiazida e inhibidores de la ECA van a afectar, las diarreas crónicas que también afectan al pH, además de la diuresis. Lo mismo ocurre con la deshidratación, el aldosteronismo también va a afectar principalmente por la alteración del potasio y también infecciones urinarias recurrentes por bacterias reductoras que también cambian el ambiente, el pH de la orina. Otros factores de riesgo como dietarios pueden ser el consumo de proteínas, ya que afecta también el pH urinario, también el consumo alto de sodio, el uso de corticoides, antiácidos y la vitamina D. Bueno, y aquí vamos a ver imágenes de cómo son los cálculos, porque normalmente uno en el laboratorio ve las cristalurias y rara vez analizamos los cálculos propiamente tal, pero es bueno
verlos para entender cómo se forman, cómo van organizándose los cristales para formar una piedra. Entonces tenemos un cálculo más bien esferoidal marrón y con modulación, es decir, tiene unas protuberancias. Por otra parte, tenemos aquí uno que tiene una estructura más bien compacta, con laminación concéntrica y estriación radial. Son estrías hacia afuera. Hay otros que son más blanquecinos, irregulares. Este es más regular y más compacto. También pueden observarse más oscuros y la forma puede indicar del lugar de formación. En este caso, este está formado en la papila renal, ya que se observa aquí restos de la placa de Randall, que vimos que la placa de Randall era una precipitación de cristales en las células de la papila. También estos pueden ser espiculados y es por eso también que los cálculos pueden generar hematurias, como había mencionado antes, tienen texturas, en este caso tiene espículas y esto va dañando el tracto urinario. Estos son cálculos de fosfato cálcico. Este tipo de cálculos suelen ser más blandos que los de oxalato de calcio. Estos son más duros y aquí hay más imágenes. También podemos ver que hay radiales, otros más lisos, otros con protuberancias y espículas. Otra de las importantes litiasis están las litiasis úricas, que ya comprenden un 10% del total de las litiasis. Como veíamos, las litiasis por cálculos de calcio estaban alrededor del 80%. Estas ya son más infrecuentes, comprendiendo un 10% cuanto a la prevalencia. Los factores principales para generar este tipo de cálculo está el pH urinario, la excreción del ácido úrico y el volumen urinario. De estos tres, el más importante es el pH, ya que si hay mucho ácido úrico, si no está el pH indicado, puede ser más soluble, mientras que cuando el pH se hace más ácido, está más disociado y se hace más insoluble. Cuando hay hiperuricosuria y volumen urinario bajo, esto ya son factores secundarios de riesgo, ya que entonces el pH siempre va a ser el factor de riesgo más importante. La cristaluria se observa en un 5% y es más frecuente en varones, y hay que diferenciar si es por una hiperproducción. Hay que considerar los niveles de uricemia o una disminución en la reabsorción tubular causando hiperuricosuria, como habíamos visto en otra diapositiva. Lo importante de los exámenes de laboratorio es evaluar el metabolismo de las purinas, y esto se hace midiendo la uricemia, entre otros. También es necesario hacer medición de creatinina, y esto en orinas de 24 horas. Por lo tanto, no solo nos va a servir ver sedimento urinario, es necesario hacer un estudio metabólico del paciente para saber cuál es el origen de esta uricosuria. Estas patologías son infrecuentes en niños, y si se dan es más bien por una anomalía enzimática en la síntesis de los nucleótidos. También puede ocurrir en tubulopatías por la disminución de la reabsorción tubular, como ocurre en el síndrome de Tony de Fanconi, que también está asociado a un medio más bien ácido en la orina, lo que ayuda a la precipitación de estos cristales. Los síndromes mieloproliferativos por catabolismo de las purinas y la quimioterapia. Esto es importante, ya que parte del síndrome de lisis tumoral comprende este aumento del ácido úrico y el riesgo de las litiasis. Entre estas enfermedades linfoproliferativas podemos ver policitemia vera, que pudiese tener este efecto. Otras condiciones asociadas a nefrolitiasis de ácido úrico también puede ser el alto recambio celular, como puede ocurrir en anemia drepanocítica o anemia hemolítica, ya que para compensar la pérdida de glóbulos rojos, la médula ósea aumenta el metabolismo de las purinas. También otras causas, a modo más general, está la hiperuricosuria. Sabemos que no solamente la cantidad de ácido úrico es importante, sino que es necesario el pH, pero en el caso de que haya un aumento del ácido úrico, esto puede darse en enfermedades también como la enfermedad de Hartnup,
enfermedad de Wilson y, como ya lo mencionamos, en el síndrome de Fanconi, que además está asociado a un desbalance ácido-base. Y así es como se pueden observar cálculos de ácido úrico, a diferencia de los que veíamos de calcio. Estos tienen una pigmentación más anaranjada. De hecho, cuando vemos el sedimento urinario, la cristaluria, también estos cristales tienen esta pigmentación característica. Por lo tanto, si uno tuviese la duda para diferenciar un ácido úrico de, por ejemplo, una cistina, de que hay ácidos úricos que se pueden ver hexagonales, nos sirve mucho para orientarnos la pigmentación del ácido úrico. Y además que el ácido úrico es más grueso que la cistina, lo que vamos a ir viendo más adelante. Aquí también recalca que un factor importante es el pH y enfermedades metabólicas, la insulinoresistencia, la diabetes mellitus. Hay otras litiasis más raras que tiene que ver con el metabolismo de las purinas, que son las litiasis por xantina o la dihidroxiadenina y el urato ácido amónico. En estos casos, estos cálculos son muy infrecuentes, puede ocurrir como efecto adverso del alopurinol, pero está más asociado a enfermedades hereditarias como la santinuria. En el caso de los cálculos de dihidroxiadenina, se producen en pacientes con deficiencia de adenina fosforibosiltransferasa. También es de carácter hereditario y no responde a tratamiento con alopurinol. Y en el caso de los uratos ácidos de amonio son infrecuentes en países desarrollados, ya que estos están asociados más bien a diarreas y también cursan con hipocalemia. Este tipo de cálculos va a ser muy difícil de encontrar. Es bueno igual ver imágenes para diferenciarlo de otro tipo, para ir descartando. Lo que sí es muy importante y saber identificar los cristales en el sedimento urinario, ya que hay cristales que pueden asemejarse a otros más comunes y es importante hacer la diferenciación para no dar un diagnóstico errado. Y ya para ir cerrando, vamos a hablar de los últimos tres cálculos. Uno de ellos son las litiasis por estruitas, que son de tipo infectiva. Ya hemos hablado de esto anteriormente, que estos cálculos se forman por infecciones por microorganismos urialíticos como Proteus mirabilis, Klebsiella, Serratia, Pseudomonas incluso. Se observan con mayor frecuencia en mujeres y en pacientes con catéter urinario por la alta frecuencia de infecciones. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia en estos cálculos. Los otros, como los de ácido úrico o los de calcio, se generaban con mayor frecuencia en hombres. En este caso pueden ocurrir con mayor frecuencia en mujeres. Están formados principalmente por fosfato de amonio y magnesio, y las formas de los cálculos son, como ya lo había mencionado, en asta de venado o coraliformes. También hay circulares. Esto va más bien relacionado con el lugar de la formación. Estos estarían formados en los cálices renales y es por eso que adquieren esta forma. Lo mismo ocurre acá. Adquieren la forma de los cálices. Estos son más bien circulares. Está formado por capas y estos pueden estar mezclados, no solo estruitas, sino que también se puede asociar a apatita. Los cálculos de cistina son cálculos mucho más raros de ver, ya que están asociados a enfermedades genéticas que son muy infrecuentes. Estas enfermedades están asociadas a las mutaciones homocigota de genes del SLC3A1, que comprendería un fenotipo A, y el SLC7A9, que comprendería un fenotipo B. Y estos afectan a la estructura de la proteína transportadora de aminoácidos dibásicos, que serían los aminoácidos mencionados, arginina, lisina, ornitina, que estos afortunadamente tienen una vía alternativa con otros transportadores, por lo tanto no los vemos en gran cantidad de la orina, además que también son solubles, por lo tanto no forman cristales, pero la cistina, que es la que le da el nombre entonces a esta enfermedad, que es la cistinuria, es la que no tiene una vía alternativa para reabsorberse en el riñón y por lo tanto aumenta su concentración y junto al pH cristaliza formando distintos cristales, pueden maclarse, agregarse hasta formar un cálculo. Este tipo de enfermedad se ve
en menos del 1% del total de los casos de litiasis, y estas mutaciones afectan al epitelio del túbulo renal y a los enterocitos, por lo tanto también a nivel gastrointestinal existe esta alteración, pero nosotros vemos las manifestaciones clínicas principalmente a nivel renal. Como ya mencionamos, entonces la cistina es poco soluble, por lo tanto se cristaliza con relativa facilidad, y además que no existe algún inhibidor para que evite que se cristalice. Por lo tanto, ya en la primera década de vida se puede observar cálculos renales. Ya habíamos visto que los cálculos renales en general eran mucho más habituales en adultos sobre los 30 años, y esta sería una litiasis que se presenta en niños. Y el problema de la cistinuria es que los cálculos se generan a repetición, y estos son cálculos duros, y también pueden formar cálculos coraliformes o anasta de venado, pero a diferencia de los de Struvita, estos son duros y no están asociados a infección, sino a una alteración genética. Y ya menos frecuentes existen los cálculos de sílice, que comprenden el 1% del total de cálculos generados por medicamentos. Estos medicamentos serían principalmente antiácidos y se forman cálculos de dióxido de silicio. Están afectados por el pH, por lo tanto el manejo de este tipo de pacientes es similar a otros donde se maneja el pH urinario, la cantidad de orina, la diuresis y la extracción del cálculo en el caso de ser de tamaño superior a los 5 milímetros, que recordemos que siendo de 5 milímetros o menor a eso, son capaces de movilizarse por los uréteres y se pueden expulsar de manera espontánea por parte del paciente. También hay otras litiasis medicamentosas. Los fármacos más frecuentes involucrados en estas litiasis son la fenina y de sus derivados, triamtereno, las sulfamidas, Inminavir, que serían tratamientos antirretrovirales, y otros. Algunos pueden inducir litiasis, ya sea por alteración de los componentes urinarios, por precipitación directa del fármaco o por otros metabolitos de la orina, y algunos de estos medicamentos pueden presentarse en forma de cristales en exámenes de orina. Las litiasis en general medicamentosas son muy poco frecuentes. Podríamos encontrar cristales, pero esto no quiere decir que siempre que encontremos cristales hay un cálculo. Esto ya tiene que ver con problemas mayores respecto del medicamento que se está administrando al paciente. Estos son algunos ejemplos de litiasis medicamentosas. Estos cálculos pueden confundirse con otros tipos de cálculos más frecuentes, por lo tanto es importante hacer un estudio completo del metabolismo del paciente, hacer exámenes urinarios, además de ver clínica. Siempre que encontremos cristales en la orina, no solo nos debemos quedar con esas imágenes, sino que también tratar de indagar un poco más qué medicamento está consumiendo el paciente, qué otras patologías asociadas tienen, y eso nos va a ayudar a orientarnos de mejor manera sobre de qué tipo de cristal o cálculo puede tratarse. Entonces, ya para ir cerrando, como conclusión, podemos decir que la formación de los cálculos urinarios se debe conjugar varios factores. No es suficiente con una sola situación, sino que se deben conjugar varios factores para que puedan desarrollarse. Comprender la fisiopatología de la formación de cálculos renales ayudará al profesional de laboratorio a relacionar los diversos exámenes que se pueden realizar a los pacientes para el diagnóstico diferencial. Como les decía, no solamente tenemos que quedarnos con lo que observamos al microscopio. Es necesario indagar la clínica del paciente y ver otros exámenes como son exámenes sanguíneos. Y aquí está la bibliografía donde ustedes pueden ahondar más en los temas y resolver dudas, y están disponibles para ustedes.